Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que me están escuchando. Un saludo a todas las personas de la RIAFRO que están participando en este proceso formativo. Un agradecimiento a Roberto Rojas por la invitación y por la posibilidad de utilizar este espacio como una plataforma para poder compartir con ustedes la recomendación general número 5 sobre violencia de género contra las mujeres afrodescendientes del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Para empezar, primero explicarles que el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará es un órgano que tiene dos cuerpos colegiados, una conferencia de estados partes formada por altas autoridades o autoridades nacionales competentes para la evaluación de la implementación desde las más altas autoridades políticas, cómo implementar, cómo mejorar la implementación, un espacio de intercambio, un espacio de comunión donde todos los estados partes de la Convención de Belén do Pará participan activamente y establecen líneas de acción. Y tiene otro cuerpo que es un cuerpo técnico, un cuerpo de expertas y expertos. Hoy en día tenemos un experto de San Kitts y Nevis, donde fundamentalmente las expertas analizan a través de un sistema de indicadores de progreso la implementación de la convención y generan recomendaciones específicas, tanto por temas de especial preocupación como recomendaciones por país o recomendaciones hemisféricas abordando los temas de la convención en su totalidad o en la evaluación que se hace para cada uno de los países que forman parte de la convención. De tal manera que en esta región 32 estados parte de la Convención de Belén do Pará reciben de manera permanente una cantidad de recomendaciones. Y en este contexto, pues la recomendación general número 5 es la recomendación que ha sido desarrollada con el objetivo de poner en una de las primeras líneas de atención del comité de expertas, pero también del propio mecanismo en su conjunto, las políticas públicas dirigidas a atender y a erradicar la violencia de género contra las mujeres afrodescendientes. Esta recomendación general ustedes la tienen en el material que tienen a su disposición a lo largo del curso, pero también les invitamos a consultar más adelante. Esperamos tener aprobados el día de mañana el informe subregional sobre violencia y mujeres afro en América Latina. ¿Qué hace esta recomendación general en principio y también este informe que todavía estamos finalizando? Analizar la situación de los derechos específicos de las niñas y las mujeres afrodescendientes en América Latina y aborda múltiples violencias que sufren las niñas y las mujeres afrodescendientes por el hecho no solo de ser mujeres o de ser niñas, sino por el hecho de la interseccionalidad que supone ser mujer afrodescendiente en esta región. ¿Cuáles son, digamos, los instrumentos internacionales que se analizan para tener un marco jurídico que nos permite interpretar cómo opera la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la Convención de Belén do Pará, en el marco de otras convenciones que abordan, y de las que también son parte la mayoría de los estados de esta región, cómo abordan la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra el Racismo y la Discriminación Racial, y cómo se interconectan estas obligaciones interamericanas con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que es lo que establece con muchísima claridad la Convención de Belén do Pará. Entonces, ¿qué tenemos en la recomendación? Tenemos 52 recomendaciones estructuradas en 11 subtítulos basados en la Convención de Belén do Pará, que tienen como objetivo, bueno, poder ir identificando no solo cuáles son los principales tipos de violencia que sufren las mujeres afro, sino la caracterización específica que hace de las mujeres afro el hecho de las condiciones que tienen las mujeres afro por el hecho de ser mujeres afro, cuáles son los patrones específicos de violencia que tienen, no solo por el hecho de ser mujeres, sino, de nuevo, como decía anteriormente, esta doble discriminación que sufren por ser mujeres y por ser afro. Entonces, ¿qué es lo primero que analiza, digamos, la recomendación general? Que el derecho a la vida de violencia, de acuerdo a una vida libre de violencia, de acuerdo a la Convención de Belén do Pará, establece dos obligaciones principales: la eliminación de la discriminación como un requisito sine qua non y la eliminación de los estereotipos de género que impactan en la educación
de las mujeres para poder crecer libres de violencia. Y en ese sentido, cuando analizamos estos artículos, que además están muy claramente desarrollados en la Convención, los artículos 3, 4 y 6, sobre todo el artículo 6, que se refiere a la educación libre de estereotipos, tenemos un contexto donde las mujeres afro tienen una mayor exposición a la discriminación, como ustedes lo saben, y a todas las formas de violencia de género. Especialmente estamos hablando de femicidios, de abuso sexual, de trata y tráfico y de privación de derechos sociales en términos generales, ¿no? Encontramos a las mujeres afro en los quintiles de mayor pobreza y en los quintiles de mayor exclusión. Y esto, desde luego, tiene elementos muy claros en lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y en concreto las limitaciones en ese acceso que ponen a las mujeres en una especial situación de vulnerabilidad, también, no solo para la violencia, sino también para tener real acceso a la justicia. Entonces, dentro de los deberes de los estados, la recomendación general subraya la importancia de la obligación de abstenerse de participar en actos de violencia contra mujeres, específicamente en lo referido a mujeres afro, que de manera específica en el artículo 9, que establece el principio de interseccionalidad en la Convención de Belén do Pará, reconoce la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres afro y llama con muchísima claridad a tomar medidas inmediatas, progresivas, para proteger a las mujeres. Una interpretación del artículo 7, muy claramente, el deber de debida diligencia, y una cantidad de obligaciones vinculadas, no solo con la abstención inmediata, sino con el deber inmediato de generar la adecuación del aparato estatal, sobre todo la adecuación del aparato de justicia, a un sistema de medidas inmediatas y progresivas para proteger a las mujeres en general y a las mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en particular. Y en ese sentido, la recomendación general resalta el contexto donde las mujeres afrodescendientes y las niñas afrodescendientes deben tener políticas de prevención y políticas de erradicación de violencia estructural como principales elementos de las políticas públicas para garantizar los derechos de las personas y de las mujeres y niñas afro. En ese sentido, resalta la recomendación general el acceso a la justicia y la debida diligencia, así como el deber de reparar, como elementos fundamentales de una política pública dirigida a atender la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia. Y entonces allí identificamos los principales obstáculos de las mujeres afro. Primero, el acceso limitado a mecanismos de denuncia y reparación. Y en segundo lugar, la estructuración de un sistema de discriminación que está enraizado en el marco de los sistemas judiciales, que son limitados, que están diseñados para un grupo limitado de la población, que tienen en la mayoría de los casos obstáculos estructurales que tienen que ver con la posibilidad de acceso real a los sistemas, no solo de justicia, sino a la propia capacidad de las mujeres afro de acceder a la institucionalidad, a la estructura creada para ello, ¿no? Porque están ubicadas en lugares de difícil acceso, porque no tienen capacidad de transporte, porque no tienen elementos que el Estado facilite para que realmente la justicia sea una garantía de los demás derechos humanos y específicamente del derecho humano a vivir libre de violencia. ¿Qué se plantea en la recomendación? La necesidad de tomar medidas dirigidas de manera específica para las mujeres víctimas de violencia que se encuentran además en una situación de mayor vulnerabilidad y de manera específica para las mujeres afro. Y esto habla de ampliación de redes de denuncia, de sensibilización específica de la situación en la que viven la mayoría de los sectores vulnerables donde se encuentran las mujeres afro, una difusión específica de los derechos y de los mecanismos de erradicación de esos sistemas patriarcales / estructurados que incorporan una cantidad de estereotipos de género y de raza que ponen a las niñas y a las mujeres afro en una situación de mayor vulnerabilidad
y extender, digamos, estas medidas políticas, medidas públicas, dirigidas también a protocolos de acción que van desde los cambios de procesos de atención de las denuncias, como también de todo lo que tiene que ver con un sistema de valores en el sistema judicial y en el sistema de atención de la violencia de género, y estamos hablando de los sistemas administrativos, sobre todo de los espacios donde las mujeres son recibidas, donde son escuchadas, donde hay un sistema de valores donde el sistema de estereotipo, raza, clase y por supuesto género tienen un componente fundamental en los procesos de exclusión. Entonces, ¿cómo cambiar, cómo modificar esos patrones de conducta en el ámbito de la justicia, pero cómo modificarlos también en todos los operadores y operadoras, que no solo se refleja en el Poder Judicial, sino que se refleja en todos los demás, en toda la demás institucionalidad construida para dar respuesta a la violencia de género contra las mujeres y en especial a la institucionalidad dirigida a atender las políticas públicas dirigidas a la erradicación de esta violencia. ¿Qué tenemos? ¿Qué encontramos a nivel regional? Encontramos una mínima respuesta legislativa o de otras medidas de tipo administrativo para dar respuesta a la violencia institucional y a la violencia contra las mujeres afro de manera particular. Encontramos que hay muy poco análisis de cuáles son las características específicas de esa violencia que sufren las mujeres afro y cuáles son medidas que se están tomando a nivel educativo y cuáles son las medidas que se están tomando a nivel de diseño de la política de violencia para erradicar las prácticas estructurales que combinan estereotipo de clase, de género y de raza en los temas dirigidos a la atención de la violencia contra las mujeres. ¿Qué otra cosa encontramos? Que en materia de medidas de protección, que son, digamos, como las herramientas más útiles a nivel del artículo 7, hablamos del artículo 7D, 7F, de la Convención de Belén do Pará, que la mayoría de las medidas de protección no están al alcance de las mujeres afrodescendientes, víctimas y sobrevivientes de violencia, y no tienen garantías de efecto significativo. Estamos hablando de medidas de protección frente a los agresores, estamos hablando de medidas de protección de los hijos e hijas de víctimas de violencia en el marco de unas relaciones de violencia doméstica o violencia en el ámbito intrafamiliar, y estamos hablando de medidas también que tiene que tomar el Estado para la erradicación de la violencia institucional. ¿Qué encontramos también? Que en el marco de la política pública, que son medidas progresivas, que son medidas de transformación cultural y que son las que están más precisadas en el artículo 8 de la Convención de Belén do Pará, donde tenemos, como decíamos anteriormente, en el artículo 7, medidas inmediatas de transformación de la estructura del Estado para dar respuesta a la violencia. El artículo 8 está más diseñado a medidas progresivas, medidas de educación, de transformación cultural, medidas de involucramiento, ya no solo del sector público, pero también del sector privado, de los medios de comunicación. Encontramos que hay una reproducción de los estereotipos de género, raza y clase de manera profundamente arraigados, que por supuesto limitan y excluyen la posibilidad de las mujeres afro de transformar estos estereotipos o estas prácticas de comunicación y de venta de consumos culturales que, lejos de erradicar estereotipos dañinos, lo que hacen es promoverlos. Entonces, la recomendación se enfoca muy claramente en las medidas de concientización y capacitación establecidas en los artículos 8A, B, C e I, G, que tienen que ver con ese cambio cultural, que tienen que ver con ese proceso de educación formal y no formal, que tienen que ver con ese proceso de interacción con el mundo público y el mundo privado, y que tiene que ver con ese mundo de consumo cultural que tiene que transformarse para poder erradicar esas prácticas culturales que someten, dominan y excluyen a las mujeres y a las niñas afro. Cuando hablamos también de esas medidas progresivas, y aquí es muy importante señalar que si bien el artículo 8 reconoce que estas obligaciones son de carácter progresivo,
el derecho internacional de los derechos humanos ya ha tenido un desarrollo muy amplio sobre la obligación de no regresividad. Y cuando estamos hablando de obligación de no regresividad, estamos hablando de la necesidad de avanzar en políticas específicas que tienen esa característica de reconocer la específica situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos y determinados grupos de mujeres. Y como decíamos, en toda la región, en los quintiles de mayor pobreza, encontramos siempre ampliamente representadas a las mujeres. Hay una hiperrepresentación de las mujeres afro y de las niñas afro. Por lo tanto, necesitamos como trabajar no solo en el ámbito público y privado de la educación formal y de la educación no formal, sino también en la necesidad de atención, rehabilitación y capacitación de esas mujeres que han sobrevivido a la violencia y que requieren necesariamente un proceso de transformación interno que apoya también la transformación cultural, de tal manera que el artículo 8 habla de una transformación colectiva y también de la transformación individual necesaria de la mujer sobreviviente de esta violencia. Y en ese caso, el análisis que hace la recomendación general siempre tiene que ser artículo 7, artículo 8 y artículo 9, interseccionalidad, principio de interseccionalidad. ¿Y de qué nos habla también la interseccionalidad y sobre todo el artículo 8H de la Convención de Belén do Pará? De la necesidad de levantar información y estadística. Y ahí encontró el comité que hay muy poca información estadística sobre la violencia específica que sufren las mujeres afro. Y estamos hablando no solo ya de la violencia física, sexual, económica, que sufre en general la mayoría de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, sino de las particularidades específicas que tienen además las mujeres afro en los mecanismos de violencia que se establecen, que tienen que ver desde medidas de disciplinamiento social, que tienen que ver con el cuerpo, con el cabello, con las maneras de representar a las mujeres afro, sino que tienen que ver también con la realidad específica del contexto en el que la mayoría de las mujeres afro se encuentran. Que necesitamos estadísticas que nos permitan identificar la condición étnico-racial y de género y las diferentes formas de violencia que no se ven debido a un importante subregistro, a la falta de visibilización de esta caracterización de tipos de violencia específicos que sufren las mujeres afro y que tiene que ver con una falta de denuncias que, como decíamos en el artículo 7, digamos, está combinado con la ausencia de presencia de un sistema estructurado de atención e investigación de las causas de esta violencia en los ámbitos donde se encuentran la mayoría de las mujeres afro. Hablamos de falta de denuncia, impunidad, falta de estadísticas vitales para identificar índices de natalidad y mortalidad materno-infantil, causas de muerte, entre otras estadísticas que son relevantes para poder identificar estos patrones de violencia y poder tomar medidas de política pública específica para este sector de mujeres. Por último, el artículo 8 nos plantea un deber de cooperación internacional que de una manera tiene un espacio y una plataforma natural en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, donde los estados participan activamente para determinar cuáles son las principales políticas que deben ser establecidas a nivel regional, pero también requiere de la participación de aquellos estados que por su condición o por su compromiso tienen mayor capacidad de generar cooperación internacional también con aquellos estados que están en necesidad de o que carecen de recursos para trabajar en este tema. ¿Qué temas nos preocupa o nos ocupa? La necesidad de también especificar que ese principio de interseccionalidad también cruza el ser mujer, el ser afro, pero el ser mujer afro inmigrante, el ser mujer afromigrante con alguna discapacidad, ser mujer afromigrante con discapacidad y eventualmente estar privada de libertad, digamos, todo un conglomerado de circunstancias que suman a esa específica vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y las niñas y que de nuevo se insertan en un marco institucional de limitado acceso a la justicia, con limitaciones presupuestarias para la atención específica de las mujeres afro y con pocas estadísticas para el análisis de las circunstancias, las condiciones y las causas y consecuencias de esta violencia.
Entonces, cuando analizamos el artículo 9, en la recomendación general número 5, lo que plantea el comité es la necesidad de dar esta perspectiva, ampliar, mirar las diferentes circunstancias donde las mujeres afro se encuentran en una realidad regional, donde la migración caracteriza los movimientos humanos de los últimos 10 años, donde no es lo mismo, y lo decían las compañeras quilombolas, lo decían las compañeras brasileras, pero también las compañeras puertorriqueñas, compañeras de Colombia, no es lo mismo migrar siendo blanca que siendo negra, siendo una mulata o una afrodescendiente que siendo una mujer rubia o siendo una mujer blanca, porque las implicaciones de esa migración son diferentes y las vulnerabilidades son diferentes, aunque todas están en una situación de mayor vulnerabilidad por el hecho de estar transitando en estos procesos migratorios o de búsqueda de asilo y refugio, ¿no? ¿Qué creemos que tenemos que plantearnos como una necesidad de interpretar esas medidas progresivas establecidas en el artículo 8? La necesidad de plantear y ver la realidad de esas mujeres que cruzan diferentes interseccionalidades, como las mujeres afrodescendientes de la diversidad sexual, como la situación de las mujeres afrodescendientes que viven con algún tipo de discapacidad, las mujeres afrodescendientes migrantes que ya comentamos, las privadas de libertad o las que se encuentran en una circunstancia específica bajo algún conflicto armado, que estamos viendo que se reabre en esta región de nuevo el tema de los conflictos armados que pensábamos que habíamos dado por superado. ¿Qué estamos viendo que es fundamental en la región? El enfoque interseccional. Pero ese enfoque interseccional pasa necesariamente, como lo decíamos, por un análisis real de la situación específica que viven las mujeres afro y las niñas afro, de la situación específica del trabajo que se está haciendo a nivel estatal y nacional y regional para la erradicación de los estereotipos ya no solo de género, sino también de clase y de raza. ¿Qué estamos haciendo para el protocolo y el manejo de la violencia en materia de educación y salud? Que son temas que no estamos abordando, hay un completo silencio en esta región sobre esos temas. Y por último, ¿qué estamos haciendo para abordar los programas de formación y sensibilización? No solo en las personas encargadas de la aplicación de las leyes de protección de violencia contra las mujeres, las leyes antidiscriminatorias, las leyes que buscan mecanismos de inclusión para las mujeres afro y las niñas afro, sino también para la transformación cultural que necesitamos en los operadores y operadoras de justicia y en general en el funcionariado de nuestra región, que carga con un histórico de, digamos, de colonización que incorpora de manera muy natural estos estereotipos de los que hemos estado hablando. Bueno, ya me he pasado un poco del tiempo, quería hacerle un paseo muy rápido del análisis que tenemos de la Convención de Belém do Pará. Esperamos que lean la recomendación, que les sea útil en su trabajo y bueno, y esperamos que también sea aprobado el día de mañana el informe, que con gusto les compartiremos cuando ya esté aprobado. Muchísimas gracias y felices días. Hasta luego.